¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Yo también. Así que vamos para allá. Esta es la segunda parte de nuestro tema. ¿Se puede hablar en lenguas en la congregación o se puede hablar en lenguas en un grupo familiar? ¿Se puede hablar en lenguas, orar en lenguas en un grupo de intercesión? Muy bien, sobre eso estamos. Y bueno, no pretendo hacer un resumen de lo anterior, pero una cosa que me gustaría enfatizar del programa anterior es que hay una diferencia entre hablar y orar. Los corintios tenían la costumbre de sentarse. De hecho, a mí me invitaron a una reunión hace muchos años donde un grupo de jóvenes se sentaban con sus ojos cerrados y platicaban en lenguas y se sentían muy espirituales. Pero yo misma les dije, ¿qué están entendiendo de esto? Y pues yo no le encontré sentido hasta que ellos dijeron, bueno, estamos conectando espiritualmente. No tiene una base bíblica hacer estas reuniones donde solo nos sentamos a platicar entre nosotros en lenguas cuando no sé qué me está diciendo aquel. Entonces, eso era lo que hacían los corintios. Eso hacen muchas iglesias también y no tiene una base bíblica porque están platicando, están hablando. Ahora, si usted va a hablar con Dios en su devocional, usted va a hablar con Dios en la iglesia, puede hablar en lenguas porque está hablando con Dios. Y orar, pues ya sabemos que es directamente con el Señor. Hablar con el Señor directamente, orar sobre las necesidades. Muchas veces las personas no saben cómo orar sobre una situación, que está enfermo, que se muere, que si es el muchacho, no es la muchacha, que el negocio. Ora en el Espíritu, dice que Él orará de acuerdo a la voluntad del Señor. Romanos capítulo 8 dice que orará de acuerdo al Espíritu de Dios. Bueno, es un tema muy amplio. Le digo que hay más de 50 beneficios de orar en el Espíritu. Ya quiero grabar unos programas de esto, se me está ocurriendo. Pero siguiendo en el mismo capítulo 14, Pablo anima a los hermanos a que se reúnan y dice, cuando se reúnen, ¿tienen un salmo? ¿Tienen alguna palabra? ¿Quieren compartir algo de la doctrina? O sea, no estén orando, no estén hablando entre ustedes en lengua. Mejor compartan un canto. Mejor compartan un salmo, mejor compartan la doctrina o tengan la interpretación o alguna revelación que Dios les dé. Observa el versículo 27. Pablo da instrucciones de cómo llevar a cabo una interpretación o una palabra profética en las reuniones, en los cultos. Y él dice que tiene que ser en orden, 2 o 3 personas lo más. Porque antes las palabras, estaba leyendo en la historia, las palabras proféticas duraban hasta 1 hora. 15 minutos, 20 minutos. Ahora pasamos y en 2 minutos ya está la palabra hecha. Sin embargo, creo que es prudente que haya 2 o 3, como dice la palabra. Por algo lo dice. Y porque tiene que ser en un orden establecido y no ponerlo en una plataforma de espiritualidad tan grande que la gente pierda el sentido común. Una vez estábamos en una reunión de mujeres y estábamos practicando el orar en el Espíritu, el recibir, el oír la palabra de Dios. Yo le dije, Dios va a hablar a tu corazón, Dios va a hablar en una visión, Dios te va a dar un versículo. Estábamos practicando sobre cómo oír a Dios. Y de pronto venían unas hermanas con otra y la que venía con los ojos cerrados venía como sonámbula y 3 la traían agarrada de los brazos y guiándola para que no se cayera. Y yo le dije, ¿qué tiene la hermana? Y dijeron, no, pues que tiene una palabra de Dios. Pues, pero ¿por qué la traen así? Porque si abre los ojos se le va la palabra. Le digo, eso no puede ser. O sea, le dan un sentido espiritual que no es ni lógico, no es ni racional, ni bíblico. O sea, Dios me da una palabra, yo me acuerdo palabras que el Señor me dio hace muchos años. No la voy a olvidar de mi silla al púlpito. Pero entonces ya le dije, hermana, ábrame los ojos, véame qué dice, qué es lo que el Señor le dice. Y ya lo pudo hacer. Entonces, no, porque tratamos de darle un toque muy espiritual al asunto. Y luego la gente dice, es que si abro los ojos se me va la palabra. Eso no es posible. La palabra de Dios se va a recordar, ¿de acuerdo? Y me acuerdo que un pastor nos llamó y nos dijo, bueno, yo soy nuevo en esto del mover del Espíritu, pero siempre que comienzo a predicar, una hermana se para y comienza a orar en lenguas y no la puedo parar. ¿Y qué hago? Y mi esposo le dijo, párela, dígale, hermana, es hora de estar en la predicación. Siempre es bueno decirle a los hermanos, vamos a tratar
de estar en un mismo espíritu. Vamos a tratar de caminar en el sentir que el Espíritu Santo nos da. No podemos, el pastor va por aquí y la hermana que profetiza va para allá. No, tiene que estar en unidad, tiene que estar unido en el mismo espíritu. Tiempo de adorar, tiempo de cantar, es tiempo de orar, es tiempo de orar, es tiempo de la palabra, vamos a oír al pastor. Es tiempo, lo que sea. Por eso Pablo dice que se haga decentemente y en orden, porque luego hay hermanas que se paran, dan una palabra y ya nadie sabe qué hacer, y ese pastor ni él sabía. Nos invitó a mi esposo y a mí, y efectivamente la hermana, yo le dije al pastor, ¿quién es la hermana? Fui y hablé con ella antes del culto y le dije, hermana, sabemos que usted recibe algo del Señor. Sí, sí, sí. ¿Por qué no me dice cómo es? No, es que yo siento un momento que yo debo levantarme y gritar esas lenguas. Yo le dije, la Biblia dice que el espíritu del profeta, ahí está en Corintios, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Si no es así, entonces no es algo de Dios. Solo el enemigo te posee de tal manera que no te acuerdas qué fue lo que pasó. Pero el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Yo le dije, cuando sienta esto, venga a mi lugar y me dice qué es lo que está sintiendo. Así que llevamos a cabo la predicación. La hermana vino a mí y me dijo, hermana, siento esa inquietud. Y le dije, vamos a orar. Le digo, ahora le dije, trate de escuchar lo que Dios le está diciendo a través de esas lenguas. No solamente las dice y no recibimos nada, ni usted está entendiendo ni nosotros. Y entonces yo le dije, dígame las lenguas bajito. Y yo le dije, ahora pídale al Señor interpretarlas. Ella dijo, sí, dice que Él es el camino, que no, esto ya me dio una palabra que era más congruente. Y yo le dije, al final de la predicación, vamos a pasar las dos juntas y usted va a decir lo que Dios le dijo. Y así la hermana aprendió cómo dar una palabra en medio del culto. Yo recuerdo el hermano Dick Joyce, que ya se fue al cielo, un amigo nuestro, quizás algunos de ustedes lo conocieron. Él dice que él era un profeta del Señor y siempre me reía con esta historia porque dice que llegó a una iglesia que era como un gimnasio y él se sentó adelante con el pastor y que de pronto en medio de la alabanza, en un segundo de silencio, una hermana se paró y dijo atrás, el Señor dice que ese invitado de hoy es un falso profeta. Y dice que él se sintió abrumado y volteó a ver al pastor y el pastor no levantó la vista. Y más allá, del otro lado, no en las gradas, sino abajo, gritó otra mujer, no, el Señor dice que es un siervo, que le oigamos. Y allá se paró la misma y dijo, no, el Señor dice que es un lobo vestido de oveja. Y adelante dijo otra mujer que estaba, las dos están equivocadas. Dice el Señor que Él es un siervo y que vamos a escuchar la palabra de Él. ¿Con qué seguridad se da? ¿Con qué seguridad puedo predicar después de todo ese desorden que había en esa iglesia? Él tuvo que enseñar ese día a la iglesia cómo es que se hacen las cosas, porque la gente quiere imponer su voluntad disfrazado de el Señor me dijo. Y hay muchas personas que tienen esa muletilla, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Y esa muletilla es como para decir, mi opinión quizás no pesa. Pero si lo dijo el Señor, ya tiene un fundamento. No hay que usar esto porque no es de Dios, es usar el nombre de Dios en vano. No olvide esto. Ok, pero yo quería llegar aquí realmente donde está el versículo 28. Hay una verdad escondida ahí en el capítulo 28 y casi nadie lo nota. Vamos a leer desde el versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 o a lo más 3 por turno, y uno interprete. Ya hablamos acerca de eso, que debe de haber un orden. Ahora, no sé si lo voy a decir más adelante, pero cada palabra que se dé interpretada o a través de una palabra profética debe de ser juzgada por el pastor o la persona designada. A veces es el anciano de la iglesia o la pastora, no sé, alguien tiene que juzgar esa palabra. Pero dice versículo 28, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, y para Dios. Entonces, para mí eso fue algo muy, muy revelador, porque la gente cree que porque no hay un intérprete, entonces ya nadie ora en lenguas en la iglesia, ya cállense todos, hablen con el entendimiento. No, puede haber un intérprete. El problema es
escuche bien, el problema es cuando están todo el mundo adorando juntos en el Espíritu, están todos orando, adorando al Señor, quizás, pues, déjeme ver si lo digo aquí, sí. Por ejemplo, tenemos el cántico espiritual, que sale algo de mi corazón, quizás estamos cantando santo, 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 y después yo me voy allá a la presencia del Señor cantando acerca de su grandeza, de su amor, de su fidelidad. Eso es un cántico espiritual, algo en mi entendimiento que sale de mi corazón. Está el cántico nuevo, que quizás queda bien bonito, a los de la alabanza les queda hermoso, donde están cantando un cántico que hasta de ahí han salido muchos cantos que luego cantamos en la congregación. Pero también está el cántico espiritual, el cántico en lenguas, ese cántico en el espíritu, es en el espíritu, porque comienzan todo el mundo a cantar suavemente en el lenguaje del espíritu, y es como un incienso que se levanta, comienza como un murmullo y se va levantando. Hasta me vuelve a poner la piel chinita de recordar esos momentos de la presencia de Dios. No porque alguien no interprete o no pueda interpretar el canto de todos esos 100 hermanos, todos deben de callarse, porque Pablo dice: calle para la congregación, pero hable con Dios. El problema es que casi siempre alguien quiere sobresalir y dar una palabra en lenguas, ora en lenguas, y no da la interpretación. Ahora, déjeme decirle aquí como un paréntesis, espero no salirme del tema. Muchas personas ocupan estas palabras proféticas para echar pedradas. Y aquí dice el Señor que los pastores que están vestidos de ovejas, solo hay 2 pastores en esa iglesia, el pastor y la esposa. Y hay lobos vestidos de oveja que aquí, y comienza a tirarle todo el resentimiento que tiene esa hermana o ese hermano, comienza a tirarlo ahí. Tenga cuidado, porque cuando usted hace esto, hiere el cuerpo de Cristo, blasfema, usa el nombre de Dios en vano. Tenga cuidado, no use el nombre de Dios o un don, entre comillas, un don de Dios para ofender a alguien o para decirle una verdad. Acérquese a su pastor y diga: pastor, es mi idea, pero yo pienso esto, esto y esto. Y vaya con una buena actitud, no vaya a apedrearlo y a golpearlo, sino vaya con un corazón humilde para tratar de corregir algo que quizás sí está pasando malo. Pero no use el púlpito en contra de las ovejas, y las ovejas no usen el don de lenguas o de profecía para tirarle al pastor. Eso no es una guerra espiritual, eso es una guerra satánica, ¿de acuerdo? Entonces sí hay que cuidar estas palabras. Ahora, de mi experiencia, hace unos días hablábamos mi esposo y yo acerca de esto, que hay que tener cuidado cuando nosotros oramos por la gente que conocemos. Yo recuerdo que fuimos a una iglesia y había una señora que traía a sus hijos aquí. Era un hijo que tenía ya como 25 años y en medio culto le dijo: no te lavaste los dientes, no te vi lavándote los dientes. Y a la niña: tápate ahí, haz lo otro. O sea, la señora con un dominio sobre sus hijos tremendo. Y le pregunté después: oye, ¿y su hijo no se han casado? No hay ninguna, yo ya chequé todas y aquí no hay ninguna para mi hijo. O sea, era un dominio. Y entonces en el tiempo de la administración, la pastora, muy linda, con un corazón precioso, le dijo: el Señor dice que debes de soltar a tus hijos para que el Señor cumpla su propósito en ellos. Se le armó la gorda a la pastora. No, ¿cómo usted dice eso? Yo suelto a mis hijos, ellos hacen lo que les da la gana. Yo solamente... ¿Sí? Entonces yo le dije: hermana, no profetice sobre algo que ya conoce. ¿Por qué? Porque puede ser que lo tomen personal, puede ser que sea de Dios. Yo recuerdo hace muchos años que estábamos con la pastora Gerda Brown y mi pastor, el hermano Bill, y él, estábamos en una reunión de pastores que no sabíamos quiénes eran. Ellos nos invitaron. Y la pastora dijo: sobre esa pareja no vamos a profetizar nada, porque mi esposo y yo vamos a hablar con ellos. Perfecto. Así que oramos, mi esposo y yo tengo una visión donde la mujer está regañando a su marido y lo traía cortito. Entonces no le dije nada a la pareja. Fui con mi pastora, la hermana Gerda, y le dije: pastora, tuve esta visión así asado, dígasela. Pero es que usted dijo: dígasela. Entonces fui y me acerqué y le dije: señora pastora, con mucho respeto, yo tuve una visión así asado. Yo no la conozco, usted no sé quién es, pero Dios me dio esta visión. La mujer se puso roja y le contestó a mi pastor: no, hermana Brown, eso no es verdad.
Y la hermana Gerda le decía, escuche, esa palabra, ella no la conoce, ¿por qué él le va a estar diciendo eso si Dios no se lo hubiera mostrado? No, hermana Brown, esto no puede ser. Y el esposo le dijo, mi amor, pon atención a esta palabra que te están dando. ¡Cállate! Nadie te dijo que hablaras. Yo nunca voy a olvidar eso. ¿Por qué? Porque es mejor que alguien de afuera se lo diga y no la pastora. Eso era un comercial. Pero qué comercial tan largo, ¿no? Muy bien. Así que de acuerdo al versículo 14 necesitamos tener un equilibrio. Recuerde el versículo 14. Vamos allá. En versículo 14, 22, 12. 13, 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero también oraré en el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también en el entendimiento. Debe haber un balance entre cantar en el entendimiento y cantar en el espíritu. El problema es cuando alguien se levanta, ora en lenguas y nadie sabe qué es lo que está diciendo. Si es así, si se oye una palabra más alta que los demás, alguien debe de interpretar, alguien debe de dar una palabra de Dios en eso. Pero los demás podemos orar en cierto tono que podemos orar todos al mismo tiempo. Necesitamos un equilibrio. Viene la bendición, amados. Cuando viene eso, entonces comienza a haber un mover del Señor en la intercesión, en la guerra espiritual. Comienza a haber un fluir del Señor. Vamos a hablar de eso más adelante. Déjenme leer rápidamente que en los avivamientos de la historia, en el avivamiento de la calle Azusa en 1906 a 1915 en Los Ángeles, esto fue uno de los avivamientos más famosos de la historia pentecostés, liderado por William Seymour, en una pequeña misión de la calle Azusa. Personas de diversas razas transformados se reunían para orar y muchos experimentaron el bautismo del Espíritu Santo. Dan testimonio de que a menudo se oraba en lenguas simultáneamente, creando un ambiente de intensa adoración y manifestaciones del Espíritu. El avivamiento de Topeka, Kansas, en 1901 en Estados Unidos, antes del avivamiento de Azusa, una estudiante llamada Agnes habló en lenguas por primera vez el 1 de enero de 1901. Pronto todos los estudiantes estaban teniendo la misma experiencia y hubo un mover del Espíritu Santo donde oraban todos los estudiantes en el Espíritu. En el avivamiento de Gales en 1904 en el Reino Unido, también se habla fue cuando fue liderado por Evan Roberts. Se encontró este don de lengua, se registra en una oración espontánea de unidad que se cree que muchas personas oraban simultáneamente en el Espíritu. En el avivamiento de los hermanos moravos, en 1727, estos hermanos tuvieron un derramamiento del Espíritu y entonces hacían mucho énfasis en la oración, cosa que tuvo dos consecuencias, un mover del Espíritu Santo ahí y la extensión de muchas misiones. Esto debe ser importante. Déjeme hacer aquí un paréntesis más. Si el mover del Espíritu en la iglesia, en su congregación, solo es para orar en lenguas y profetizarnos unos a otros, Dios está contento con tu adoración, te va a ir bien en la vida, y solamente estamos ahí bajo una enramada, no sirve. Usted tiene que ir y hacer discípulos. Usted tiene que ir y establecer el reino. Porque en cada mover del Espíritu, en cada avivamiento en la historia, sí había un mover del Espíritu Santo con milagros, con señales, con cosas maravillosas. Veíamos sanidades extraordinarias, pero la gente se convertía. Ese es el chiste. Luego podemos hablar, ahora en el libro de los Hechos vemos solo le voy a citar 3 momentos en que hubo un mover del Espíritu donde se manifestaron las lenguas de una manera comunitaria. Hechos capítulo 2, por supuesto, donde los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo por primera vez. En la casa de Cornelio, Hechos 10, del 44 al 46, mientras Pablo predicaba, todos comenzaron a orar en lenguas. Todos, dice, lea la escritura. Los discípulos de Efeso, Hechos 19:6. Pablo impuso las manos sobre los discípulos y ellos solo conocían el bautismo de Juan. Pablo les habla del bautismo del Espíritu Santo y dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Estos pasajes de hablar en lenguas van acompañados de esa llenura. No podemos hablar de otra cosa sino es la llenura. Podemos orar y cantar en lenguas, como dice 1 Corintios 14:15. Lo hacemos con el entendimiento, pero también
también lo hacemos en lenguas. Versículo 26 dice que se debe hacer todo para la edificación y no para la confusión, porque Dios es Dios de paz. Así que al orar en el Espíritu y cantar en el Espíritu se hace de una manera ordenada en la congregación. Todo me es lícito. Todo me es lícito. En la congregación se puede cantar la adoración, la comunión con el Señor va dirigida y ordenada. Lo que sí está mal es que si el pastor está predicando y 3, 4 hermanos se ponen a cantar en lenguas allá o 4 o 5 hermanos comienzan a profetizar aquí, eso está mal, porque debe de ser algo en orden. Entonces es importante recordar que se pueden hacer juntos, pero para la edificación, dice la palabra. Debe de haber orden, debe de haber esa adoración que refleja el carácter de nuestro Dios, que refleja la presencia de Dios. Hacerlo en momentos específicos, presentar una adoración, una unidad. Oiga bien la palabra que digo, unidad. Una unidad y una reverencia. Pero, oiga bien, también se puede hacer en la guerra espiritual. Ya no se habla mucho de guerra espiritual. Yo estoy estudiando más sobre esto porque ahora más que nunca, donde hay más oscuridad, la iglesia tiene que usar las armas espirituales. Una de esas es orar en el espíritu para la intercesión, para todo esto. Y fíjese que hay muchas personas, hablando de guerra espiritual, hay muchas personas que dicen, es que estas lenguas son del diablo. Y yo dije, ¿cómo tienen más fe para entender y discernir unas lenguas del diablo y no pueden tener fe y discernir unas lenguas que son de Dios? No entiendo ese tipo de fe. ¿Cómo pueden hacer una cosa y no la otra? Recordemos que el reino de las tinieblas no tiene nada original, nada. Todos los dones del Espíritu, el enemigo los está tratando de copiar para destrucción de la fe. Pablo ve importante el orar en lenguas, tanto que ocupa todo un capítulo. No solo nos anima a la interpretación de las lenguas, sino también a que profeticemos. Y qué mejor que hacerlo con la gente de afuera. No impidamos el orar, el cantar, el interceder en el Espíritu. Termina diciendo, oiga bien las versiones con las que quiero terminar, porque dice en la versión NBI, pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y en orden. Me encantó eso. Vivimos en tiempos donde la oscuridad se hace más patente y es el momento, oiga, que Dios quiere que nosotros expongamos nuestra luz. Y cuando usted mira la escritura acerca de los dones del Espíritu, déjeme buscar un versículo que traía aquí. Pablo en Primera de Corintios 14:37, en la versión de Dios habla hoy, dice, si alguno se cree profeta y que está inspirado por el Espíritu, reconocerá que lo que estoy escribiendo es un mandato del Señor. Y si no lo reconoce, que el Señor tampoco lo reconozca. Así pues, hermanos míos, aspiren al don de profecía. No prohíban el que hablen en lenguas, pero háganlo en orden. Hay otra versión aquí, la del lenguaje actual. Ustedes no inventaron el mensaje de Dios, ni fueron los únicos que lo recibieron. Si alguien cree que puede hablar de parte de Dios o cree que obedece al Espíritu Santo en todo, debe de reconocer que todo esto lo escribo por una orden de Dios. Pero si no lo quiere reconocer, ustedes no deben de prestarle atención, mis queridos hermanos. Ustedes deben de procurar hablar de parte de Dios y no impidan que se hable en idiomas desconocidos. Hágase de manera correcta y ordenada. Otra versión, si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo es mandamiento del Señor, pero si alguno no reconoce esto, que él tampoco sea reconocido. Oiga, usted busque esas versiones, no las estoy inventando yo, están ahí en las versiones diferentes de la Biblia. Ahora, déjeme terminar con esta exhortación. Todavía me falta la última parte y creo que lo vamos a ver en otro programa donde Pablo habla acerca de que las mujeres no deben hablar en la congregación. Ok, de eso vamos a hablar en el próximo programa. Pero déjeme terminar diciéndole esto. Trate de llevar los dones del Espíritu a la calle. Yo conozco en nuestra congregación o en nuestro movimiento de los centros cristianos, hay un montón de gente que profetiza, hay un montón de gente que puede interpretar las lenguas. Es hermoso los tiempos de adoración en lenguas. Recuerdo el hermano Fran Damasio, que él estaba diciendo que cuando fue a Corea,
dice que los pastores se subían y decían, y todos juntos decimos, y oraban, dice que por 5 minutos en lenguas. Esto soltaba un hambre por la palabra. Esto soltaba algo que producía un ambiente de aceptación de la palabra y que entonces los pastores podían predicar de una manera más fluida. Y oraban todos en 5 minutos. Estos no eran los únicos 5 minutos que oraban. Habían más tiempos que oraban en el Espíritu, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, en el tiempo de la oración. Pero no impidan, dice Pablo, no impidan el orar en lenguas. Porque cuando lo hacemos unidos, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. O sea, se suelta un ambiente, una atmósfera, es la palabra que buscaba desde hace rato. Se busca una atmósfera, se encuentra ahí mientras todos adoramos en el Espíritu, y de pronto si hay una interpretación y pasa alguien al frente y el pastor puede juzgar la palabra debe de ir acorde al sentir que el pastor tiene. A veces el pastor está diciendo, bueno, voy a predicar hoy acerca de la venida de Cristo y se pasa un hermano y dice, el Señor dice que hagamos casas, que esto, que nos casemos, una palabra que no está relacionada. O como vamos a hablar de sanidad divina, dice el pastor, y pasa un hermano diciendo, dice el Señor que se conforme, que vienen diversas pruebas. Si me explico, tiene que ir en acorde la palabra de que el pastor está predicando con la palabra que usted va a decir. Muchas veces yo le digo a los hermanos, la palabra que recibiste es para orarla, no es para decirla. O la palabra que recibiste es para ti. O pregúntale al Señor para quién, cuándo, dónde. Y entonces vamos a tener algo más certero, algo que va a clavar exactamente dónde se necesita. Pero qué mejor que llevarla allá afuera donde nadie conoce del Señor. Muchas veces he oído de personas que evangelizan en lenguas. Otras veces veo cómo Dios sana a la gente, cómo le profetizan a otros, cómo oran por un enfermo en la calle. Ahí es donde sabemos de qué estamos hechos. En la iglesia, pues somos muy machos, ¿verdad? Decimos las palabras y échenme al enfermo y no se curó, es por su culpa. Pero vaya a las calles con el don que Dios le ha dado. Vaya a las calles, ore en lenguas y profetice, interprete. Pero en la iglesia también puedes hacerlo mientras tenemos en comunión con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, estoy orando que la dirección del Espíritu Santo esté con cada uno de los oyentes. Estoy orando, Dios, que esta palabra, Dios, que está aquí escrita, se haga verdad en nuestros corazones. Que podamos, Señor, pasar del dicho al hecho. Señor, que podamos caminar sobre esta palabra, Señor, que es una lámpara. Señor, en el nombre de Jesús, levanta niños que puedan interpretar, levanta jóvenes que puedan profetizar, levanta, Señor, gente que pueda salir a las calles y llevar estos dones y este poder de Dios y ser luz en medio de la oscuridad. Nos ponemos en tus manos y queremos poner en práctica lo que hemos aprendido. Según ese versículo de 1 Corintios 14, 28, podemos hablar contigo, podemos orar, adorar, interceder, guerrear, Señor. En el nombre de Jesús podemos hacerlo en el Espíritu en todo lugar, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos vemos en el próximo programa para terminar de estudiar este capítulo 14.